Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar hoy aquí, gracias por acompañarnos un lunes más. El día de hoy junto a Lore vamos a compartirles sobre este tema, cómo tener relaciones sanas con nuestros familiares creyentes. Hemos en esta semana hablado sobre el tema de las relaciones familiares sanas y pues el día de hoy vamos a concluir con este subtema que bueno, hoy compartiremos Lore y mi persona. Esperamos que realmente sea de mucha bendición, de que el Señor hable a nuestros corazones y nos dé palabras de sabiduría para que todo lo que aquí conversemos sea guiado por Él. Entonces, bueno, dando inicio como tal al tema, vamos a estar hablando el día de hoy de estas tres partes de forma general y pues algunos subpuntos. La primera parte vamos a hablar sobre la importancia de aportar a un ambiente sano en el hogar, teniendo en cuenta de que como mujeres, independientemente de nuestros roles, que pues es lo último que vamos a ver, tenemos un ambiente siendo madres, en cualquiera de los roles que estemos como mujeres, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Lo segundo es la obediencia y la sujeción a los padres. Sabemos que la mayoría, por no decir todas, las que estamos acá, estamos todavía en la etapa de sujeción a nuestros padres, de vivir en la casa con nuestros padres todavía, de estar principalmente en el rol de hijas. Entonces, es precisamente por eso que vamos a abordar este punto. Y como tercer aspecto, los roles y responsabilidades de la mujer dentro del hogar cristiano. Sabemos que hay muchas cosas que como mujeres podemos desarrollar dentro de nuestra familia, dentro del hogar, pero principalmente hablando de roles, está el rol de hija, de esposa y de madre. Y pues vamos a abordar cada uno de ellos de forma sencilla y práctica para poder pensar un poquito más sobre lo que la palabra de Dios nos dice respecto a estos temas. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre la importancia de aportar un ambiente sano en el hogar. Como lo mencionaba, hablar de un ambiente sano implica primero pensar en lo que realmente un hogar es. La familia, muchas veces muchos la resumen en una casa, un lugar físico donde viven varias personas que tienen en común eh, grupos sanguíneos, relaciones interpersonales y bueno, a partir de eso forman el concepto de familia. Pero la familia va mucho más allá que una casa o un lugar físico en el que todos viven juntos. Realmente el concepto de familia va ligado al concepto de hogar. Puede que muchas encontremos lo que es verdaderamente un hogar en otros lugares que no sean con nuestra familia de sangre, por decirlo así. Pero finalmente nuestros familiares más cercanos, hablando de nuestros padres y hermanos, van a ser siempre nuestra familia, independientemente de las cosas que puedan suceder. Y hablando del hogar en sí mismo, puede que nosotros vivamos todos juntos en la misma casa y que, pues sí, esa casa sea el lugar donde cohabitamos, pero no necesariamente todas las casas son un hogar. ¿A qué nos referimos con hogar? Un hogar es un espacio de confianza, un espacio de seguridad en el cual podemos desarrollarnos, crecer con tranquilidad en un vínculo o entorno de amor. Y pues principalmente lo ideal sería y el propósito de Dios es que los hogares sean basados y que el centro sea Cristo, ¿cierto? Pero pues sabemos que la realidad de muchos hogares es que no es así. Puede que dentro de muchas de nuestras familias seamos la única persona creyente de nuestra casa, o puede que hayamos nacido en un hogar cristiano, que desde que éramos bebés o incluso estábamos en el vientre de nuestras madres, ya nuestros padres y familiares eran creyentes y pues fuimos creciendo desde muy pequeñas en la fe cristiana. Puede que en el camino nos hayamos convertido nosotras solas
o puede que en el camino toda nuestra familia se haya convertido al Evangelio de Cristo. Pero independientemente de todas estas circunstancias, lo importante es pensar cómo estamos aportando nosotras al ambiente sano en nuestro hogar, independientemente de cuál sea la circunstancia que tengamos o la particularidad que tenga nuestra familia en nuestro hogar. Entonces hay ciertas ideas en las que quisiéramos pensar hoy. Lo primero es basado en Colosenses 4:6. Entonces vamos a ir allá, si alguno me puede colaborar leyendo, se lo agradecería, porque estoy un poquito desgastada de la voz. Entonces, Colosenses 4:6, si alguien lo tiene, por favor. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias, Sofi. Entonces nos está diciendo ese pasaje de Colosenses que hay un aspecto fundamental en nuestras relaciones interpersonales, pero en este contexto de la familia mucho más, y es las palabras. Para tener un ambiente sano es importante, fundamental, saber responder. Creo que el 80% de las discusiones o problemas familiares que podemos llegar a tener, sea con nuestros padres, con nuestros hermanos o con cualquier otro familiar que habite con nosotros, parte muchas veces por las conversaciones que tenemos y por la forma como respondemos. Y este pasaje de Colosenses es bastante interesante, creo que en otras ocasiones lo hemos mencionado. A mí me ha tocado mucho mi corazón en muchos momentos muy específicos de mi vida en los que he tenido que aprender en los contextos en los que he estado a responderle a los demás. Y es precisamente lo que el apóstol aquí está diciendo. Las palabras son importantes, pero podemos usarlas de forma positiva o negativa. Siempre tenemos esas dos posibilidades. Y muchas veces en nuestras familias, las discusiones que tenemos parten de que contestamos mal como hijas, de que eh, somos tal vez rencillosas, que es un tema que vamos a ver más adelante, o que sencillamente no queremos incluso hablar, sencillamente no queremos compartir conversaciones con los que vivimos. Pero el Señor deja un mandato, no un consejo solamente, sino un mandato de cómo deben ser nuestras palabras. Y dice que deben ser con gracia, sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Qué creen ustedes que significa la sal en este contexto? O en general en la palabra de Dios, la palabra sal se menciona muchas veces. ¿Alguno me podría decir un concepto de que crea a qué se refiere la sal o qué representa esto? Cualquier idea que tengan. Hacer la diferencia. Ok, bien, Sofi. En ese versículo que nos dice que somos la sal del mundo, precisamente habla de eso o hace referencia a eso, ¿cierto? Y acá dice que las palabras que digamos deben estar llenas de gracia. La gracia es un atributo propio de Dios, algo que viene directamente de Dios. Eso quiere decir que mis palabras deben hablar alineadas a lo que Dios dice y a lo que Dios es. Es decir, yo debo ser una mujer de gracia. Qué chévere es hablar con personas con las que cuando conversamos nos sentimos que es grato lo que estamos conversando. De hecho, de ahí parte la palabra gracia, de algo agradable, de algo bueno. Y es precisamente eso. Si yo quiero que mi familia, que mi hogar tenga un ambiente sano, debo empezar yo por saber responder con palabras de gracia, con palabras que sean agradables a los oídos de los demás y no con palabras o conversaciones inadecuadas, groseras, grotescas y demás. Y como decía Sofi, sazonadas con sal, es decir, que lleven el ingrediente de que sean conversaciones y palabras diferentes, que nosotras tal vez hasta este día de hoy, 7 de abril del 2025,
hemos tenido actitudes equivocadas en nuestra familia, hemos respondido mal la mayor parte del tiempo, no sabemos dirigirnos a nuestros padres y a nuestros hermanos, pero que hoy tomemos la decisión de hacerlo diferente, de como dice acá, agregarle ese ingrediente de la sal y que podamos acordarnos siempre que vamos a responder mal, de que finalmente el deseo y el mandato del Señor es que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Esto no quiere decir que ante ciertas situaciones donde requiera hablar con firmeza o decir cosas que son acorde a lo que la palabra y a lo que el Señor nos está indicando que es lo correcto, no lo digamos, sino que sepamos y seamos sabias en cómo debemos responder dependiendo de la situación y el contexto. Entonces, oremos para que el Señor realmente nos dé sabiduría en nuestras palabras y podamos finalmente procurar y aportar a un ambiente más sano en nuestros hogares. Lo segundo es pensar siempre, esto que diré o haré ayudará a que nos unamos más. Primera a los Corintios 1:10. ¿Alguien me colabora, por favor, leyendo este pasaje? Bueno, lo leeré yo para agilizar. Dice primero a los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que la unidad es uno de los aspectos fundamentales para que en una familia, en un hogar, haya un ambiente sano. Si no hay unidad, es súper difícil que esto se logre. Y el Señor aquí lo dice en el contexto de la iglesia, pero como estamos hablando de una familia creyente, quiere decir que todos somos parte de la iglesia, los que en ese hogar estamos. Y por ende, todos estos principios y verdades el Señor los ha dejado también para aplicarnos dentro de nuestros hogares. Y dice que eh, hablemos todos de una misma cosa y no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y me parece súper complejo lo que aquí menciona, pero es la realidad de lo que el Señor desea de nosotras, de nuestras familias y bueno, de nuestras iglesias, porque también otra idea fundamental que no está en la diapositiva, pero que meditábamos, era que realmente el Estado y sí, el Estado podría decirse de la relación de nuestra familia o las relaciones en nuestras familias, evidencia o muestra en gran parte el estado de nuestra relación con Dios. Si yo con mi familia estoy tal vez en un momento en el que estoy teniendo muchos conflictos, en el que no nos podemos decir nada porque todos enseguida eh, gritamos, salimos con comentarios negativos, todo se convierte en pleitos, cualquier molestia o broma pequeña se convierte en una dificultad grande. Debemos empezar a evaluar, oye, ¿qué está pasando? Porque realmente puede que esté muy relacionado a cómo está nuestra relación con Dios. Porque si finalmente nuestra relación con Dios está bien, lo que vamos a procurar como hijos suyos y como eh, parte de su familia, familia espiritual, es esto, no tener divisiones, sino que incluso tener una misma mente. Y tal vez es algo que es difícil para nosotras comprender en nuestra carne, en nuestra alma o sí, en nuestra parte humana, pero es el deseo de Dios, que la unidad en nuestro hogar sea tal que podamos tener una misma mente, un mismo parecer. Esto no quiere decir que todos vamos a estar pensando literalmente lo mismo, pero sí definitivamente hace referencia a que vamos a llegar a comunes acuerdos, a de que las decisiones que se van a tomar en la casa van a poder ser evaluadas por todos, vamos a poder compartirlas, vamos a poder conversarlas y que podamos llegar todos a un mismo parecer. Entonces ese es el segundo aspecto. Y pensar en eso, el estado de mi relación familiar y del ambiente que se está viviendo en mi hogar puede estar muy relacionado y evidenciar cómo está nuestra relación como creyentes con Dios. El otro punto es, debemos amar a nuestros familiares creyentes porque son parte de la familia de Dios. Primera de Juan 4:20.
Si alguna lo tiene, por favor me colabora. Primera carta de Yo Juan lo tengo. 4:20. Dice, ah, sigue, dale, tranquila. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede ser que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gracias, Danita. Y bueno, siempre hemos estudiado este versículo en el contexto de los hermanos de la iglesia y bueno, todo esto. Pero es también aplicable a nuestra familia y más si somos una familia de creyente, en la cual pues mi hermano de sangre también es mi hermano en Cristo. Y eso, tal vez, no sé, el tipo de relación que tengamos, tal vez no tenemos mucha confianza con nuestros padres o con nuestros hermanos, o tal vez han pasado situaciones que han fraccionado nuestras relaciones familiares. Y aunque somos creyentes, no nos sentimos tal vez en confianza, a gusto o en paz. Pero que sobre eso, incluso, sobre nuestra relación terrenal, como familia terrenal, prime nuestra relación como familia espiritual, como familia de Dios. Y que podamos a partir de hoy ver a nuestros familiares en nuestra casa como parte de la familia de Dios, más que parte de mi familia terrenal. Y si lo vemos desde ese punto de vista y con esa óptica, vamos a poder entender y reflexionar mucho más sobre lo que aquí nos está diciendo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, incluso más a su hermano de sangre, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces era lo que decíamos, nuestra relación con nuestra familia define nuestra forma de ver la vida y el estado de ánimo muchas veces, el estado de mi relación con Dios muchas veces y el estado de mis vínculos familiares. Entonces, es bastante fuerte el versículo, la verdad, porque nos hace reflexionar en que cómo vamos a poder decir que amamos a Dios si estamos aborreciendo, despreciando, contestando mal, teniendo palabras equivocadas hacia nuestros familiares. No hay coherencia. Y mucho más si nuestros familiares también son parte de la familia de Dios. Entonces, ese es el deseo del Señor y ojalá podamos meditar y pensar antes de hablar o actuar sobre estas verdades para que el Señor nos ayude a realmente hacerlo de la forma correcta. Y pues una última idea, solo teniendo la palabra de Dios en nuestra mente y boca podremos aportar a un ambiente sano. No es posible que estando alejadas de Dios, aunque seamos creyentes, sin leer nuestra Biblia, sin meditar a diario en la palabra del Señor, sin alimentarnos espiritualmente, es muy difícil que podamos tener un ambiente sano en el hogar. Porque, como decíamos, es importante y fundamental que antes de pensar en, no, es que hay ciertos tips de, no sé, X persona que da consejos en Instagram o en estos YouTube o cualquier otra red social. Ahora mismo también hay muchos espacios de consejería, ideas, cosas en contenido que muchas veces es bueno, pero antes que cualquier consejo o pensamiento que cualquier persona pueda compartir, la palabra de Dios es lo que realmente nos va a ayudar a que nuestras palabras sean agradables y que todo lo que hagamos y digamos sea acorde a lo que Dios desea. Adelante, Lore. Bueno, entonces, aquí quiero que alguna me ayude con Efesios 6 y yo voy diciendo qué versículos, del 1 al 3, pero yo voy diciendo, por ejemplo, versículo 1 y así. Entonces, yo no sé quién me quiere colaborar. Yo, Lore. Dale, Sofi. Entonces, Efesios 6, sí. Sí. Entonces, dale el versículo 1. Efesios 6:1 dice, hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Listo, en el versículo 1 vemos que es justo. Si quieres, colabórame con el 2 y ya, Juanita, te digo cuál te toca. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, aquí recalcamos esto, que es el primer mandamiento con promesa. Y versículo 3. Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, ahí nos dice que nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. Qué importante. Entonces, Juanita, colabórame con Proverbios 6:20. Sí, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Eso es Proverbios 6:20, Juanita? Ah, no, yo estaba leyendo Efesios, pero ya te pongo Proverbios, un momentito. Tranquila, Juanita. Ya, ahora sí. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Bueno, aquí vemos que es importante guardar el mandamiento de tu padre y no abandonar las enseñanzas de nuestra madre. Y esto es muy importante para nosotras, ya que todo esto, si lo vemos, están conectados Efesios 6 del 1 al 3 con Proverbios 6:20. Adelante, Gaby. Ah, bueno, sí, qué pena, yo soy yo. Listo, entonces vamos a ver roles y cualidades de las mujeres dentro del hogar cristiano. Entonces, quiero que aquí me ayuden. Como verán, yo a veces yo estoy superando todavía un virus. Entonces, bueno, con alguna que me colabore con Proverbios 22:6. Proverbio 22:6 Sí, Natacha. dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, Natacha. Bueno, aquí vemos que debemos cuidar y procurar no apartarnos de la palabra de Dios como hijas. El siguiente es Marcos 5:34. Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, gracias, Maye. Aquí debemos buscar la cercanía constante a nuestros padres, así como esta mujer buscó incansablemente del padre. Aquí esta es la historia de Jairo con su hija, pero no solo esta, sino aquí vemos a un padre amoroso con una hija amorosa. Esto también nos refleja para nosotros cómo nosotras debemos de buscar a nuestro Señor. Otra quiero que me ayude con Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, entonces ahí debemos de buscar el reino de nuestro Señor Jesucristo para que todas las demás cosas os sean añadidas. Y bueno, otra chica que me colabore en Salmo 139:13.
Dice, porque tú formaste mis extrañas. Sí, porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bueno, este versículo mm, lo hizo una madre cuando tenía a su bebé en el estómago. Entonces aquí recalca sobre, ya voy, un momentito. Aquí recalca sobre cómo el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre y cómo va a formar el día de mañana cuando nosotros tengamos nuestros hijos. Es increíble ver esto. Adelante, Gaby. Bueno, el otro rol que la mujer también eh, puede y debe cumplir dentro del hogar es como esposa. En este sentido hay como muchas ideas que ya hemos escuchado sobre el tema, pero hoy pues quisiéramos compartirles aspectos más específicos y prácticos que van relacionados con la labor o el trabajo, la responsabilidad de nosotras como mujeres, como esposas dentro del hogar. Lo primero es vivir el Evangelio y hablar el Evangelio. Es un principio que realmente creo que nos puede llevar a que nuestros hogares, ya cuando llegue el momento de ser esposas, puedan ser edificados de una forma más sabia y firme en el Señor. Si yo como mujer creyente estoy viviendo el Evangelio y hablando el Evangelio, mi hogar va a ser impactado por eso en el momento en que yo llegue a ser esposa. Y esto es algo independiente de si llego a casarme o no llego a casarme. Es decir, si yo vivo bajo este principio en el que estoy viviendo el Evangelio y hablando el Evangelio, todas las cosas que estén en mi vida, incluyendo mi rol como esposa en el momento que éste llegue, va a ser impactado también por el Evangelio, porque el Evangelio ya sería mi vida y sería parte de mi vida, lo cual es lo que el Señor desea. No solamente una creencia, una convicción, sino que realmente sea esto nuestra vida. Entonces es algo que va mucho más profundo de lo que tal vez muchas veces llegamos a pensar y que bueno, es el deseo del Señor y ojalá sea el nuestro y podamos procurarlo cada vez más. Lo segundo, un principio que ya hemos en otras ocasiones conversado, pero que es fundamental porque va ligado con el rol directo de la mujer como esposa, y es el respetar y sujetarse al esposo. Efesios 5, 22, 23 y 33. Si alguien me colabora leyendo estos pasajes, lo agradezco. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Sí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y el 33, leo todo de seguido, Gaby. Y el 33 dice, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, Sofi. Entonces, un principio y mandato de parte del Señor que va directamente relacionado con nuestra labor como esposas y rol como esposas es el respeto y la sujeción al esposo. Hemos hablado ya muchas veces, no se refiere a un sometimiento o esclavitud, se refiere a sujeción, es decir, estar bajo la cobertura del esposo en cuanto a las decisiones y la guía del hogar. Sin embargo, como mujeres, en este mismo rol de respeto y sujeción también es parte de nuestra responsabilidad ser de ayuda para el esposo, brindar consejo, brindar soporte emocional, físico incluso y muchas cosas más. Entonces, no es sencillamente
como muchas veces se piensa, que es una esclavitud en la que la mujer debe estar sometida al esposo y pues se ve desde un punto de vista negativo, sino es una sujeción en la que estamos bajo la cobertura del esposo y es Dios el que le brinda la sabiduría a él, obviamente en la medida en que también el hombre, el esposo, se sujeta a Dios para poder llevar y guiar el hogar de la forma como el Señor lo desea. Entonces, es también un beneficio para nosotras, realmente, si lo vemos desde el punto de vista bajo el concepto de Dios, la sujeción también es una forma en la que Él nos protege, hablando de Dios el Padre, y nos brinda ese respaldo y cobijo que como mujeres necesitamos también. El tercer punto es edificar la casa, apoyar a que se formen pilares espirituales y principios bíblicos. Vamos a Proverbios 14:1, si alguna lo tiene, me colabora leyendo, por favor. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Gracias, Juanita. Entonces, edificar casa hace referencia a construir, hace referencia a fortalecer, a respaldar y todo lo demás. Y creo que este es un versículo que muchas veces hemos de pronto escuchado en este contexto de la mujer como esposa, pero que pocas veces nos detenemos a pensar en qué es edificar y qué es realmente la responsabilidad que tiene. Fíjense que es curioso que aunque al hombre se le ha dado la labor de ser cabeza del hogar, como lo leíamos en Efesios, y de ser la guía en la casa, a él no se le dice, en este caso, por ejemplo, en este versículo, que sea el hombre el que edifique la casa y la mujer le ayude a edificarlo, sino que se le está hablando directamente a la mujer a que ella edifique la casa. Es decir, el hombre está enseñando, está instruyendo, está corrigiendo en muchas de las cosas y decisiones en la crianza de los hijos y demás, pero es la mujer la que tiene la responsabilidad de edificar, es decir, de ir colocando el ladrillo continuamente, verificando qué se debe mejorar, mirando qué detalle hay que corregir y qué cosas se pueden aportar para que la casa, el hogar, los hijos puedan formarse bajo pilares espirituales y principios bíblicos. ¿Y por qué de pronto específicamente estos dos aspectos? Porque realmente si la base de nuestra familia no es la palabra de Dios, no es el Señor mismo, muy difícilmente va a poder sostenerse. Entonces, edificar hace referencia a eso. Es nuestra responsabilidad como mujeres velar continuamente para que podamos tener una casa que esté firme en los pilares bíblicos. Y por último, en este aspecto, no ser rencillosas, usar las palabras para el bien. Vamos a Proverbios 25:24, si alguna lo tiene, me colabora, por favor. Proverbios 25:24 dice, mejor es estar en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Gracias, May. Es un proverbio bastante fuerte y directo, pero dice la verdad de lo que realmente en muchos hogares se vive, de que como mujeres nos podemos volver rencillosas, cantaletosas, continuamente hablando, diciendo críticas, chismoseando o cualquier otra cosa. Somos más propensas y débiles en este aspecto y es algo que hay que reconocer porque también hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa como mujeres. Pero es fuerte este proverbio porque el Señor está diciendo, es mucho mejor para un hombre, para un esposo, vivir en la terraza, en el rincón, que en una casa amplia y cómoda con una mujer rencillosa que todo el tiempo le está cantaleteando. Es básicamente la idea que está dando. Y debemos reflexionar en eso porque incluso desde ya muy jóvenes, aunque no nos hemos casado, es realmente común, si nos fijamos como muy detenidamente, que podamos usar palabras para eso, para generar rencilla, para generar chisme, para cantaletear, incluso aquellos que ni siquiera son nuestra familia,
a veces tendemos a regañar, corregir y nos gusta eso, pero realmente debemos pensar y meditar desde ya en que debemos educarnos también en usar las palabras para el bien conforme a lo que el Señor desea. Acordándonos de lo que leíamos en Colosenses 4:6, que dice que debemos tener palabras de gracia. Entonces, eso es como en lo que meditamos en este aspecto, chicas. La mujer como esposa debe vivir el Evangelio, debe sujetarse a su esposo, debe edificar su hogar y procurar no ser rencillosa. Dale, Lore. Bueno, ahora vamos a ver la mujer como madre. Entonces, alguna que me colabore en Proverbios 31:10, por favor. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gracias, Sofi. Bueno, aquí vemos que es necesario la virtud para ser una buena madre. Entonces, otra chica que me ayude con Primera de Timoteo 2:15. Yo lo tengo. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Gracias, Juanita. Entonces ahí la labor de madre le permite ocuparse en cosas buenas del hogar. Es importante ver esto también. Y también segunda de Timoteo 3:14-15. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Maggie. Entonces aquí vemos que es importante enseñar desde la niñez la palabra de Dios. Entonces, algo que quiero recalcar es aquí ver cómo nuestras madres, con casi todas las que tenemos una mamá creyente, han aplicado estos principios, por ejemplo, la virtud, también permite ocuparse en el hogar y también enseñar desde la niñez. Desde chiquitas nos han enseñado la palabra de Dios y esto es grande y debemos agradecer a Dios por esas mamás. Y yo sé que si en el futuro el Señor también nos quiere como madres, también nosotras podemos aplicar esto. Entonces, adelante, Gaby. Yo no sé si hay... no, sigue nuestro ejercicio. Sí. Bueno, chicas, básicamente era esto como lo que queríamos meditar y compartirles. Realmente que el Señor nos ayude porque las relaciones familiares sabemos que no son fáciles. Es en el hogar donde se viven la mayor parte de situaciones que nos pueden costar y que muchas veces no podemos compartir porque precisamente, sí, o sea, guardamos lo que en nuestros hogares sucede, pero realmente es el deseo del Señor que tengamos una relación sana y un ambiente sano en nuestras familias, especialmente si somos familias creyentes. Entonces, realmente el deseo del Señor que podamos meditar el día de hoy en cómo estamos llevando nuestras relaciones familiares, en si yo como jovencita llego a mi casa y me encierro en mi cuarto y paso todo el tiempo encerrada y no comparto con mis padres, ni mis hermanos, ni demás familiares, o si yo como jovencita estoy todo el tiempo irritable y llego a mi casa y me desquito con mi familia, o todo el tiempo contesto mal a mis padres, deshonrándolos, o muchas cosas más que podemos vivir en el día a día que hacen parte de las cosas que las familias experimentan y pueden vivir, pero que sencillamente no justifica el hecho de realmente poder
hacer las cosas como el Señor manda. Ese es el deseo de Dios y debería ser el nuestro. Y en su palabra habla muchas veces y ampliamente sobre el tema de la familia, sobre el tema de las relaciones y qué debemos hacer. Y son, como vimos hoy muy brevemente, ciertos aspectos muy prácticos, pero realmente hay mucho más contenido en el cual el Señor nos puede brindar de su sabiduría para poder llevar estas relaciones sanas de la forma correcta. Y también un consejo adicional, orar. Pedirle al Señor por el ambiente familiar que hay en nuestras casas, rogarle al Señor por cómo estamos llevando las relaciones con nuestros padres, que el Señor nos llene de amor, nos llene de gracia, de gratitud, y que sea Él finalmente el que nos ayude a llevar estas relaciones familiares, porque por muy difíciles que sean, el Señor nos ha puesto en esa familia con un propósito, definitivamente no fue por casualidad, y es el deseo de Él que cumplamos el propósito por el que estamos en esa familia, pero también que esa familia donde estamos eh, haga la obra que el Señor quiera hacer en nosotros. Entonces eso es lo que queríamos compartirles hoy. Esperamos que realmente haya sido de mucha bendición el contenido de este tema, que el Señor nos ayude a hablar a nuestros corazones y que podamos juntas seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, pero también especialmente en esta área, el área familiar. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos.